Hola Samantha, buenas noches. En un momento empezamos. Buenas noches, Samantha. Bienvenida. Ya vamos a empezar. Estaba esperando a ver si alguien más se unía, pero creo que yo entiendo que ya es viernes, ya estamos cansados, ya lo que queremos es disfrutar de nuestro fin de semana, pero bueno, a veces hay que trabajar y hay que eh, pedir un poquito más, ¿no? O sea, yo entiendo que en ocasiones, pues es complicado eh, por las cuestiones de la familia obviamente es primero, entonces, bueno, agradezco Samantha tu asistencia y ojalá te sirva un poquito la sesión del día de hoy. Abordando directamente, bueno, platicando en esta parte, eh, el propósito del día de hoy de esta sesión es que buscaremos resolver las principales dudas de ustedes sobre los temas a abordar y así como implementar estrategias que permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana. Y del módulo 13 abordaremos dudas específicamente de las actividades de esta semana, pero también vamos a platicar un poquito de la suite de Google y de Microsoft para, pues obviamente buscar esa compatibilidad entre los programas. Y yo sé que de repente trabajamos en uno o en otro, entonces para eh, mm, ya la próxima semana que ya trabajamos con hoja de cálculo, tener conocimiento de ambos programas para que no se nos complique un poco el desarrollo. Una de del propósito es las dudas, entonces no sé si Samantha tengas alguna duda. Muy bien, sin problema. Eh, si tienes chancita, pues obviamente me escribes por ahí. Si no, no sé si tengas alguna duda con relación a alguna actividad y demás. Platico en lo que, si hay alguna duda, me escribes. Les platico que una compañera me indicó si podía citar y referenciar la sesión pasada. Sí, sí se puede referenciar. Recuerden que, bueno, yo les recomendé lo que es Biguru, donde nosotros podemos, dejen.
donde nosotros podemos hacer la referencia. Y bueno, justamente aquí tengo una el 31 de agosto, cómo se puede citar y referenciar, ¿sí? Y también en el manual de citas viene la opción. Bueno, aquí viene marcado entre paréntesis el número de usuario. No sé si esto sea necesario, pero igual pueden ponerla de esta forma, nada más que tenga el nombre de la sesión correspondiente. Obviamente va a ser sesión 3, módulo 13, semana 2, generación 52 y ya ponen recuperado tal fecha. Y pues obviamente ponen el URL del recurso, sí, del video de donde se va a tomar. También me preguntaron que están haciendo la tabla, nada más que no fueron muy específicos y que no les salían los cálculos como a mí. Fue lo que me comentaron. Entonces, bueno, vamos a volver a hacer ahora la tabla en la hoja de cálculo de Gmail y ya veremos, a lo mejor hubo un error, me imagino en alguna fórmula. Voy a tratar de hacerlo lo más allegado a ustedes porque acuérdense que aquí hice como unas fórmulas un poco más complejas. Entonces, bueno, vamos a trabajar con fórmulas más sencillas para evitar que pues obviamente nos cambien a lo mejor de escenarios y ya no salga igual y se nos complique un poco, ¿sale? Bueno, eh, entonces vamos a empezar. Ok, muchos dispositivos móviles manejan la suite de Google, ¿sí? ¿Por qué manejan la suite de Google? Porque pues es el sistema operativo que viene por default en el programa. Entonces, en su teléfono o en su tablet, no sé. También uno de los beneficios de la suite de Google, aparte que nosotros ya todos tenemos una cuenta institucional y que la podemos estar trabajando, estamos como relacionando, eh, nosotros ya podemos abrir directamente nuestra suite sin ningún costo adicional y en ocasiones tenemos algunas características adicionales que en una cuenta que nosotros abrimos directamente en Gmail no las tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, son el Canva. Bueno, en uno de ellos por ahí está el Canva que se maneja ya directamente en Prepa en línea de forma eh, gratuita, bueno, pero con todos los beneficios que manejan. Deje hablo mi cuenta institucional porque aquí se ve diferente. Entonces, entonces en esta parte, pues obviamente tenemos como más opciones. Miren, aquí ya se maneja, ya cambié mi cuenta institucional aquí. Y aquí ya me maneja el Canva. No sé por qué me manejan dos, uno es cuadrado y uno circular, no lo conozco. No sé por qué cuál de los dos es la diferencia, ya tendríamos que verlo, pero la sesión del día de hoy no es, eh, eso es lo que estamos viendo. Está el Classroom y está obviamente toda la suite, ¿no? Creo que todos conocemos eh, algunos o la mayoría en esta parte. Y con esto nosotros ya podremos desarrollar pues nuestra actividad directamente en esa situación. Una de ellas, por ejemplo, es la hoja de cálculo. Bueno, en esta situación está el Drive, lo que es el documento, el procesador de textos que ahorita nos están pidiendo que lo hagamos en procesador de texto, y el otro está lo que es las hojas de cálculo. Entonces, aquí manejamos, siempre yo manejo una hoja de cálculo en blanco, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos normalmente, sí, sí está bien. Lo que normalmente vemos en el interfaz, en lo que estamos trabajando,
de una hoja de cálculo de Google. Y esto es lo que, bueno, dejen hablar una nueva. Esto es lo que vemos normalmente en una hoja de cálculo en Excel, ¿sí? Voy a poner a la par las dos para ver como comparativos. Ok, el interfaz es muy similar. O sea, aquí vemos que encontramos las mismas de archivo, de inicio. Las dos son una especie de cuadrícula donde las columnas igual están por en letra y las filas están por número. Vemos que las dos tienen una barra de fórmulas, en este caso es esta, en este caso es acá. Esta parte donde viene marcada cuando nosotros nos posesionamos en la celda correspondiente, viene marcada aquí, a un lado de la fórmula, igualmente aquí, de este lado. Entonces vemos que es muy similar. Efectivamente, son muy similares, se trabajan casi igual. Nada más de repente hay algunos formatos, algunas instrucciones que vienen de forma distinta. Yo me considero más hábil en Excel. Entonces, de repente, en Google tengo que andar investigando dónde se puede hacer cierta actividad, a diferencia pues obviamente Excel. Entonces, si vemos estas diferencias, pues obviamente vemos un Excel más completo porque aquí encontramos diferentes pestañas en el cual tienen diferentes herramientas que obviamente ya son herramientas más avanzadas y aquí está un poco más sencillo, o sea, aquí nos vamos con barras de desplazamiento que vienen cada una, ¿no? No lo dudo que lo que es Excel venga completo y venga ordenado para trabajar. Está bien, pero yo no lo conozco, o sea, yo no conozco tan bien como conozco Excel. Entonces, de repente sí puede ser, se me puede complicar un poquito por esa parte. ¿Cuál es el mejor? El que ustedes quieran, ¿sí? O sea, si ustedes se sienten más a gusto trabajando en Excel en lugar de Google, adelante, porque pues obviamente es dependiendo de la habilidad que uno tenga. A lo mejor como, como yo directamente trabajo en mi ordenador, por eso se me hace más fácil Excel. En mi teléfono, por ejemplo, yo tengo que pagar por Excel y descargarlo. O sea, mi Microsoft, a excepción del 365 que es en línea, pero Microsoft es un software propietario en el cual tú pagas por utilizarlo y viene la familia de directa de Word y de PowerPoint y demás, ¿no? En cambio, en Google hasta ahorita no han solicitado un pago y menos cuando ya tenemos una cuenta institucional. Ustedes pueden descargar hojas de cálculo directamente en su computadora o en su ordenador sin necesidad de un pago, entonces ese es un beneficio porque pues obviamente si estamos hablando de la familia porque no me lo venden por separado en esta hoja de cálculo de Excel. Estamos hablando de 5 o 6 mil pesos adicional a lo que nos cuesta una computadora. No sé cuánto cueste por teléfono, no sé cuánto cueste la aplicación, pero también tiene un costo. Y en cambio, Google pues nunca te ha manejado un costo adicional, aunque tenga un programa más, más poderoso, digamos, o más con más posibilidades de trabajar. Entonces, ahora sí que el que ustedes quieran está bien. Sí, no hay como que es que lo tienen que hacer, no. La situación es que estamos muy acostumbrados ya a Excel, o sea, toda la información que cuenta, digamos, en Prepa en línea, acuérdense que hace poquito bajamos una tabla, es en Excel. La siguiente semana vamos a bajar otra tabla, es en Excel. Entonces, a pesar de que tengamos
a lo mejor una hoja de cálculo de estas, si no tenemos Excel, puede ser que no sea compatible con mi hoja de cálculo, pero es cuestión de versiones, o sea, no es como que sí o sí, antes sí era más estricto, ahorita ya no con toda esta parte. Las ventajas de Google, por ejemplo, es que directamente se va guardando en la nube. O sea, acá nosotros tenemos que estar guarda y guarda. Cada vez que trabajamos lo tenemos que guardar para cuidar que efectivamente no se nos vaya la luz, no se nos acabe la pila de la computadora, no sé, X circunstancias que ya después no podemos recuperar el archivo porque no tiene un autoguardado. En cambio, acá en la hoja de cálculo directamente de Google, ustedes saben que trabajamos en la línea, en línea y trabajamos en Drive. Entonces, pues obviamente estamos dependiendo de esta parte y que bueno, eh, es lo mejor, ¿no? Em, Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar. Ya trabajamos directamente en Excel, hicimos esto. Ahora nos vamos a ir en compatibilidades de un programa y de otro, ¿sí? Para así estar trabajando y viendo qué diferencias hay entre uno y otro. Nosotros ya estuvimos trabajando la semana pasada en Excel. Sí, ahora vamos a trabajar un poquito en Google Documentos. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo, ¿ok? Para que ustedes tengan como referencia de cómo se utiliza una y cómo se utiliza la otra. Para no estar copiando y pegando elementos, vamos a empezar con estos para que yo les dé como las características. Ok. Bueno, este le voy a cerrar porque este es en blanco. Bueno, primeramente, aquí ya estamos trabajando ya con una hoja de cálculo. Ya la abrimos, ustedes vieron cómo se abrió. Aquí en la parte superior vamos a poner el nombre. En este caso, bueno, creo que va los apellidos y creo que no sé, el nombre de la actividad, ¿no? Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, mis apellidos y ya pongo el nombre completo, simplemente dándole un clic y se guarda directamente en mi unidad. Si yo tengo internet, puedo trabajar. Esa es una desventaja, pero también es una ventaja porque si tengo internet, les vuelvo a repetir, me está guardando la información. Entonces, me está guardando la información y el contenido. Si se fijan, bueno, recuerden que nosotros ya tenemos una hoja y aquí ya me manejo automáticamente, porque manejamos fórmulas, me manejó automáticamente todos las comas, los porcentajes, y bueno, acá completó, acuérdense, con los puntos decimales y englobó el total de estudiantes o los estudiantes migrantes, ¿sí? Cuando yo voy a copiar y pegar directamente acá en Excel, aquí ya me manejan los datos. Dejen ver si puedo hacerlo un poquito más grande para que se pueda observar. Ok. La coma ya me maneja automáticamente. Entonces ya no necesito como poner también ya la instrucción ya la tiene porque la cantidad ya la tiene. Les voy a platicar, hace, ¿qué serán? Como 2 meses no se podía hacer esto. O sea, si yo copiaba, pegaba automáticamente de Excel a mi cuenta de Google de hoja de cálculo, no me permitía estos parámetros, me ponía el signo o me ponía la coma o me ponía el punto. Entonces, eso era complicado porque a la hora de hacer las fórmulas no me las aceptaba.
Pero fíjense, aquí, recuerden que aquí, déjenla selecciono para que lo ubiquen. Aquí, aquí y aquí, recuerdan que lleva una fórmula, ¿sí? Y aquí en el formato ya no me maneja la fórmula. Entonces, me maneja como un texto, como que si salió copiar y pegar. Entonces, obviamente, no es una utilización correcta porque nosotros tenemos que hacer el cálculo, o sea, nosotros tenemos, si yo aquí llego a cambiar, acuérdense cómo lo cambiaba, ponía 40,000, automáticamente me salía diferente, ¿sí? Este, que eso es esto tomando como un break de lo que estamos ahorita explicando. A lo mejor esta es la situación que no le sale a la compañera los mismos datos míos, porque acuérdense que son diferentes. Entonces creo que a lo mejor ahí está la situación. Como yo pongo otros datos, puede ser que la compañera no ponga, no le concuerden obviamente con los datos de la tabla. Entonces puede ser esa una opción. Pero bueno, ahorita vamos a seguir trabajando. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos de cero, borramos y hacemos nuestra fórmula? ¿Sí? Empezamos de cero en el programa y vamos a ponerle el formato ya blanco para que sepamos cómo hacer la tabla. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos los datos. Vamos a irnos igual con los datos. Y como les comenté, ahora vamos a poner fórmulas más sencillas para que no vayan relacionadas o con bloqueos que no se pueden mover para que ustedes sepan cómo lo van a hacer y no tener ese problema. Entonces, por ejemplo, aquí pongo 2023, 2024, 2025 y vamos a jalar para que nos siga el consecutivo. Y sí, exactamente, si nos sigue el consecutivo. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, ¿sí? Bueno, el formato aquí me lo manejo distinto, pero no pasa nada porque aquí también hay forma de poner nuestros formatitos directamente a nuestra tabla y no preocuparnos por esa parte. ¿Ok? Entonces, bueno, ya está nuestra tabla, nuestra primera tabla. Esta, por ejemplo, esta fila no le veo razón, entonces la eliminamos para que no sean, no nos esté estorbando. Ok, empezamos con el total de estudiantes que son 40,000. Entonces, aquí no es necesario poner una fórmula, ponemos 40,000. Si se fijan, yo nada más puse 40,000. En ningún momento puse una coma y automáticamente cuando le doy un enter, me saca la coma. La tasa neta de estudiantes migrantes es el 5%. Entonces, si le pongo 5 me queda 5. Entonces, vamos a poner 5%. A ver si me acepta el formato después. Estudiantes migrantes, vamos a poner la fórmula de igual. Ponemos un paréntesis, ponemos lo que tenemos de estudiantes migrantes por el 5%. Y me sale 2,000. Creo que aquí también debe de haber una fórmula. Y nos sale 2,000. Va, hasta aquí vamos bien. ¿Se fijan la diferencia entre este y este? Este no tiene coma y este no tiene coma y este sí. Entonces podemos seleccionarlo con copiar formato y le pegamos y automáticamente me hace copiar formato. ¿Ok? Y ya me queda con su comita. Crecimiento anual. El crecimiento anual yo tengo que son 150. Siempre van a ser 150. El total de estudiantes. Entonces, vamos a multiplicar o vamos a sumar la cantidad de total de estudiantes al inicio del año más el porcentaje de los estudiantes migrantes más el crecimiento anual que tenemos de los estudiantes. Y el total de gastos, ponemos una fórmula y vamos a multiplicar
este total de estudiantes por 11,000 pesos, que en este caso yo tengo esta cantidad por eh, la operación que tengo, la inversión total, ¿sí? Y ya me sale. Si se fijan, ya aquí ya me manejó el signo de pesos, que se puede manejar aquí también en formato, donde está aquí número, le ponemos el signo de pesos manejado en contabilidad positivo o negativo, con puntos decimales y todo eso, ¿sí? Ponemos total de estudiantes, entonces ya vamos, el total de estudiantes se multiplica por el total de gastos, el total de inversión, y ya nos sale esta cantidad y automáticamente el formato me maneja números decimales y me maneja completos. Ahora en el 2024 vamos a poner la fórmula donde vamos a jalar al total de estudiantes que terminamos en el 2023. Y ya se supone que automáticamente nos debemos de ir en la actividad, copiando las fórmulas. Si se fijan aquí en formato, por ejemplo, me está manejando 10 puntos. Entonces sí tendríamos que arreglar la tablita, pero ahorita al final lo hacemos. Entonces, bueno, esto, acuérdense que podemos copiarlo. Espérenme. Aquí podemos copiarlo. Y estos se pueden copiar también porque es lo mismo. Entonces, vamos a ver la estructura. Ya quedó nuestra tabla. Porque esto siempre la fórmula es el año en lo que quedamos en el año anterior, inmediato anterior. Si se fijan, 54,624, 54,624. Todos estos es el 5%. Esto, todas las fórmulas es multiplicada esto por esto. El crecimiento anual siempre van a ser 150. El total de estudiantes es la suma de los tres rubros y el total de gastos es la multiplicación, donde son 11,000 por la cantidad de estudiantes correspondientes. Recuerden que la estructura, por ejemplo, es F13, corresponde a la columna F y a la fila 13. A lo mejor también la compañera que no le sale, puede ser que haya un errorcito en la fórmula. Por ahí que no estemos jalando correspondiente la misma fila, la misma columna, entonces hay que tener cuidado en esa parte. Y pues así es como se hace la tabla en este contexto. Ya nosotros podemos darle archivo. Bueno, en este caso tendríamos igual que copiar nuestra tabla, nuestro documento y la pegamos. Ahí está. Se fijan en la estructura es diferente. Y aquí, por ejemplo, yo siempre les recomiendo que estén trabajando con la misma familia. Quiere decir, si yo trabajo con Excel, tengo que manejar Google, Word, ¿sí? Y aquí acuérdense que les recomendé que me la tomaran como foto, ¿sí? Entonces aquí ya está. Y bueno, vamos viendo, sí, obviamente la forma es diferente y a lo mejor aquí tendríamos que ajustar la tabla y hacer el texto un poco más pequeño para que nos quede una tabla más armónica, mejor trabajada. Si quisiéramos extender las columnas, a lo mejor se tendrían que hacer de forma manual. No me deja, no sé por qué, pero ahí está, ¿sí? Y ya se ve un poco más armónica, no se ve tan ancha y demás. Entonces, bueno, ya ustedes completarían y para entregarlos archivo, descargar y ya ponen Microsoft Word o un documento PDF. En este caso está bien, si lo pueden entregar como documento PDF porque yo visualizo que es
un procesador de texto donde ustedes trabajan. Y me tendrían que decir, obviamente, cómo sacaron el resultado. Es igual, o sea, lo mismo, pero ahora sí que con otro programa. Eh, Platicando un poquito de esta función que tiene, déjenlo algo más pequeño. Ok. De esta función que lo hace Google, aquí manejamos los años, por ejemplo, 23, 24 hasta el 33. Entonces, ¿se acuerdan que nada más pusimos como segmento de 3? Aquí podemos poner, por ejemplo, enero, febrero. Ay, y dejen ver si ya me lo reconoce para continuar en los meses sin necesidad de yo estarlo escribiendo. Si termino, me vuelve a repetir. O puedo hacer series, por ejemplo, marcando un parámetro. Aquí, por ejemplo, van de 2, 4, 6 y ella lo sigue marcando. Puedo poner también, por ejemplo, de 5 en 5 y ella va identificando. Es como si yo copiara y pegara una secuencia de números. Entonces, en ambos programas se puede hacer esta situación. En ambos programas podemos generar este contenido y automáticamente me lo realiza la tabla. Entonces, esta es como una gran ayuda porque ahorita hicimos una tabla pequeña, sí, sin chiste, pero de repente cuando ya realizamos bases de datos más completas, más actualizadas, sí es necesario como trabajar en esa parte. Aquí, por ejemplo, les digo que se me hace raro porque hace 15 días no me manejaba automáticamente. Entonces, bueno, ya cuando nosotros terminemos la tabla, antes de entregarla, pues yo les recomiendo que pongan el tipo de letra que quieren armar en todo, seleccionándolo y ya se maneja. Recuerdan que también tenemos que hacer una gráfica, entonces aquí seleccionamos, aquí ponemos en insertar y ponemos una gráfica. Aquí si se fijan automáticamente me sale una, pero aquí si le damos un clic en tipo de gráfico, podemos poner diferentes gráficas. Visiblemente son un poco distintas. ¿Cuál me gusta más? Ahora sí que es por gustos, es como ustedes quieran, ¿sí? Se puede personalizar. En este caso, podemos poner el estilo del gráfico, podemos cambiar el color, si se fijan, cambié el borde rojo, podemos cambiar el color de fondo, a lo mejor otro diferente. Podemos cambiar los títulos de gráfico, estudiantes contra año, por ejemplo, tenemos estudiantes totales, podemos cambiarla de esta forma y si se fijan, va cambiando la información. Podemos cambiar el tamaño de fuente, el tipo de fuente. Este es en cuestión de el, el texto, ¿sí? Podemos poner también colores del relleno directamente de la gráfica. Podemos poner las líneas de las gráficas. Podemos poner también si quieren líneas continuas o rayaditas. Ahora sí que nosotros tenemos que empezar a trabajar con todas estas maravillas y nosotros, pues ahora sí que ver qué tanto nos ofrece y qué tanto nos gusta. A lo mejor ciertas características me gustan más que otras o veo que resultan más o me empiezo a identificar con un estilo, con un diseño, a lo mejor con alguna
alguna característica si todas mis actividades las haga igual. Entonces, esto ya es identificar, obviamente, todas las características del programa y trabajarlas, estar conociéndolo, estar identificando. Y bueno, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar con ambos programas, yo les recomiendo que no se casen con uno, o sea, no nada más trabajen con uno, sino que trabajen con ambos, una cosa, descubren una cosa en uno, se van a la otra para que se vuelvan hábiles en los dos, ¿sí? Miren. Entonces, tanto el procesador de textos como la hoja de cálculo, pues obviamente pueden ser de gran ayuda en nuestra labor, en nuestro trabajo. Eh, esta hoja de cálculo, pues obviamente podemos hacer un sin fin de cosas y ya la siguiente semana que ya vamos a trabajar directamente en hoja de cálculo, pues creo que ya es un momento como por eso yo les decía desde un principio que teníamos que estar trabajando en una hoja de cálculo para que me desarrollara todo el proceso, todo lo que teníamos que hacer. Y bueno, aquí también, si ustedes quieren insertar alguna columna, le damos un clic, le damos derecho y ya pueden eliminar columna, insertar columna. Es poco a poco conocer el programa, hacer la alineación. Por ejemplo, a mí no me gusta esto que se dividen en dos, entonces yo trataría de hacerlo solamente en uno y ya nada más ajustar mi formato del título, por ejemplo. A mí no me gusta a lo mejor el color amarillo, entonces poco a poco mejor lo voy quitando, voy adaptando situaciones y voy trabajando con mi tabla, ¿no? Bueno, a lo mejor el mismo colorcito que había trabajado aquí para hacer como el juego, para que se vea más armónico. Y bueno, si nosotros queremos hacer más angosta la columna, la podemos hacer así o con doble clic y ya se me ajusta al texto o a la fracción que tenga más ancha. De repente, bueno, no sé si aquí me maneja. A ver. Nosotros vamos a hacer nuestros cálculos. Bueno, aquí sí me deja. Ok, creo que eso pasa en Excel. De repente vamos a hacer nuestros cálculos y me va a marcar este error. Entonces nosotros nos angustiamos porque decimos, ¿cómo es posible si está bien la fórmula? Es simplemente que la columna no cabe el texto o el número que viene asignado en la celda. Entonces es cuestión de hacerlo más grande y ya se visualiza la parte. La hoja de cálculo es sumamente complicada para trabajar textos. Si se fijan, todo lo hemos hecho en tablas, en fórmulas. Para eso nos funciona. La siguiente clase o la siguiente semana ya nos van a pedir trabajar en hoja de cálculo, pero también nos piden que hagamos nuestra conclusión. Entonces, ¿cómo puedo hacer mi conclusión? Ustedes pueden escribirla aquí, o sea, no hay ningún problema, pero hay una forma de nosotros eh, incluir nuestro texto, ¿sí? Entonces, si nos ponemos aquí directamente en la celda que queremos incluir el texto, vamos a buscar, mm, les digo que como es diferente, miren, para que sepan lo que les quiero decir. Aquí, por ejemplo, vamos a insertar y vamos a insertar un cuadro, este cuadro de texto, y aquí ya podemos escribir nuestra conclusión. Aquí ya podemos trabajarla. Solamente, si se fijan, yo ahorita estoy escribiendo, pues obviamente cosas raras y no me marca ninguna falta ortográfica. Entonces, primero lo tendríamos que hacer en un procesador de texto y cambiarlo, revisar las faltas de ortografía y ya después irnos a la hoja de cálculo y trabajarlo. Veo como una conclusión rápida. Ah,
Bueno, aquí viene así como que esto. Acuérdense que, bueno, no podemos copiar y pegar, pero solamente es para el ejemplo. Entonces, así lo podemos hacer y ya nosotros podemos ajustar nuestra tablita para hacerla. Eso es ya en la hoja de cálculo. También podemos ponerlo, por ejemplo, aquí, pero si se fijan, no se ve bien la estructura. O podemos ponerla en la barra de fórmulas, que también se ven diferentes. Entonces, como recomendación, pongan su cuadrito de texto. Vamos a buscar ahorita en aquí en dónde está lo que es se supone, quiero entender que si aquí ponemos, por ejemplo, una forma, ponemos un cuadro insertando el dibujo y editar texto, y aquí ya podríamos pegarle. Hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando copiamos y pegamos, si se fijan aquí atrás se ve como de otro color. Eso es una como línea de protección para que no copiemos y peguemos. Entonces, es cuestión de no ponerle nada y déjenme acá porque acá me maneja como el texto de, bueno, no me deja, no sé, porque a lo mejor está protegido. Puede ser que lo más seguro es que esté protegido. Sí, bueno. Pero bueno, el chiste es que no me debe de aparecer acá. En este caso, ustedes tendrían que escribirlo manualmente para que no me aparezca ya cuando se ponga. Entonces, bueno, en este caso, en las hojas de cálculo de Google, tenemos que hacerlo directamente en este dibujo, ponernos el cuadro de texto y ponemos guardar y cerrar, y aquí ya me aparece. Si se fijan, de hecho, el cuadro es mucho más ligero que el otro, ¿sí? Y que bueno, sí se ve lo que es el formato de atrás, entonces hay que tener nada más cuidado en esta parte. Y esto se ve, fíjense, más armónico porque no se ve como ese cuadro que está tan grande y que tiene Excel. Entonces, pues poco a poco, a lo mejor hay cosas que nos gustan de uno y hay cosas que nos gustan de otro, para nosotros considerar qué es lo pertinente de uno y qué es lo pertinente de otro. En este texto, nosotros también podemos incluir las referencias. Acuérdense que en todos, yo les sugiero que incluyan todas las referencias y esa es una parte importante en esta actividad. Y pues bueno, lo que nos interesa también es que ustedes pues vayan trabajándolo, vayan identificando. La siguiente semana, cuando estemos trabajando ya en hoja de cálculo, ya no va a ser necesario que ustedes me pongan el proceso. Acuérdense que aquí, como yo les iba diciendo cómo íbamos realizando la tabla, ustedes me tienen que decir cómo es la fórmula, función o cómo sacaron ese resultado. En cambio, la siguiente semana que ya trabajamos directamente en Excel, no es necesario que ustedes pongan de nuevo la fórmula abajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo me posesiono en una fila, en una celda, y efectivamente veo la fórmula donde ustedes sacaron correctamente el resultado. No se vale que ustedes lo pasen así como en forma manual. Por ejemplo, aquí, que bueno, yo ya le cambié, pero aquí que diga nada más 2000 y no sé cómo sacaron la tasa net, la tasa de estudiantes migrantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque efectivamente nos guiamos directamente de la fórmula correspondiente para pues hacer la actividad, ¿no? Para seguir las indicaciones, para que nuestra actividad esté bien estructurada.
Y bueno, este es como una bañadita de lo que podemos hacer en cómo podemos trabajar en Excel, eh, y cómo podemos trabajar en Google, ¿no? Aquí también manejamos, obviamente, el formato. Estas son las más comúnmente utilizadas, que son color de relleno, tipo de forma, de letra, decimales, no sé. Y si ustedes ya quisieran, acuérdense que aquí, por ejemplo, pusimos 2 decimales, ya nos podemos ir en formato, en número, y por aquí debe de venir también la formato de número personalizado y ya manejamos. Aquí está el porcentaje, por ejemplo, el número decimal. Entonces, creo que aquí ya vendría cómo viene estructurado, cómo ustedes quieren que se estructure nuestro número, ¿sí? Y así, pues obviamente nosotros no tenemos que poner el signo o la coma. En ocasiones, si nosotros ponemos signo, coma, punto, Excel no nos reconoce este parámetro y por lo tanto, o no, o Google, por lo tanto, nuestra fórmula, nuestra función no la va a poder hacer y me va a marcar error y yo no voy a saber por qué, porque se supone que está bien realizada la actividad. Entonces, nada más es como entenderle esa parte para nosotros, obviamente, comprender cómo lo vamos a hacer. Si se fijan, bueno, aquí es el tamaño de letra distinto. Dejen, copio acá. Ya. Entonces, esas son como, pues, las enseñanzas, ¿no? Si nosotros queremos ampliar nuestra tabla de este lado derecho y aquí le podemos hacer más y podemos hacer más grande la tabla. En cambio, en Excel, por ejemplo, nosotros nos vamos aquí y aquí están las barras donde podemos hacer más alta, más cerca o podemos alejarlo de este lado derecho. Hay una función, por ejemplo, que nosotros podemos ir seleccionando y automáticamente aquí abajo me manejan las funciones básicas. Promedio, cuál es el promedio de todos, el reencuentro, cuántas seleccioné y cuál es la suma de toda la cantidad. Entonces, cuando estamos trabajando, a lo mejor podemos ver esa parte sin necesidad de hacer como esas fórmulas. Aquí, por ejemplo, nada más me sale fórmula, la fórmula de la suma, pero le doy un clic y me sale el promedio, el mínimo, el máximo, la cantidad y cuántos números contó en cuestión de hileras. Entonces, si se fijan, aquí es más completo que la otra. Y pues ustedes van trabajando y poco a poco se van enamorando de uno o de otro. Sí, aquí, por ejemplo, también ya veo, por ejemplo, insertar el gráfico y automáticamente. Entonces, pues también nosotros podemos agregar o quitar algunas herramientas que empecemos a usar más, que utilicemos. Aquí no veo nada, no sé si haya de macros, que es la función más avanzada de Excel. Debe de haber, me imagino que debe de haber, pero es cuestión de revisarlo, ¿no? Y ver cuál es el que puede funcionar más y cuál no. Otra de las formas que esto es muy bueno es que nosotros podemos compartir cosas con Excel, ¿no? O sea, aquí podemos compartir nuestra tabla, podemos poner a quien ustedes quieran adicionales y pueden trabajar la tabla a la par. Entonces, si tenemos bases de datos muy grandes, podemos trabajar varias personas y con esta información nosotros podemos ir aportando, ir trabajando, ir revisando esa base de datos. Entonces, aquí estamos hablando de pequeñas tablas, de pequeñas tablas proyectadas, de cálculos simples, pero esta es una ventaja que no tiene Excel. Sin embargo, por ejemplo, ustedes también pueden agregar una hoja y poner a trabajar en la otra hoja lo que ustedes quieran. Entonces, otra forma de copiar, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo aquí es seleccionar de esta esquina, le doy copiar y me voy aquí y le doy pegar y ya me pasa exactamente toda la tabla como la pasé, ¿sí?
Sin algunos formatos, se fijan que la cruz no me la copió, entonces esas como las características que uno se debe de fijar y revisar en ese aspecto. Pues poco a poco a lo mejor podemos ir trabajando la tabla. Si nosotros queremos eliminarla, pues nada más la eliminamos y ya nos quedamos con la otra, ¿sí? Podemos agregar las hojas que ustedes quieran, podemos agregarlas y empezar a trabajar. Son como libros, ustedes tienen un libro, por ejemplo, contable y pueden estar hojeando las hojas, zoom y viendo hojas con hojas, ¿no? Acuérdense que en alguna ocasión utilizamos la suma, entonces aquí es la suma y automáticamente me selecciona el rango. El rango es el número de celdas que ustedes quieren sumar. En este caso, le doy enter y aquí me sale. ¿Se acuerdan que usamos esta en la suma de las computadoras que queríamos comprar? Entonces, esta es una buena opción. Entonces, pues también se viene trabajando de forma muy similar, ¿no? Ponemos igual y ponemos, si quieren sumas, si quieren, no sé, aquí están las diferentes herramientas que ustedes pueden manejar. Hasta de Google, aquí hay unas especial que no sé qué. La verdad, esto no las he trabajado, pero bueno, aquí puede ser como interesante encontrarlas y poco a poco irnos conociendo. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar un curso de Excel, de estudiarlo, no, hombre, o sea, les va a servir muchísimo, ¿eh? La verdad, es una excelente herramienta de Excel y bueno, ya después podríamos utilizarlas en estas que nos pueden ayudar muchísimo para estar en cualquier trabajo, en nuestra casa, en nuestros cálculos, en lo que ustedes decidan. Y bueno, Samantha, no sé si tengas alguna duda en cuestión, yo sé que estás trabajando. Muchísimas gracias por estar presente. Y bueno, creo que es conveniente que cuando tengas oportunidad, revises nuestra clase para que sea obviamente más gráfico lo que estuviste viendo, lo que estuviste escuchando y ya te des cuenta cuál es el programa que puedas utilizar directamente o no lo puedas utilizar. ¿Sale? Pues creo que sería todo. Ya les acabo de compartir la conclusión del foro Aprendiendo, pero también les reitero que durante el fin de semana ustedes pueden seguir participando en el foro Aprendiendo, ¿sí? Recuerden que la pregunta detonadora es posible predecir la cantidad de personas que migrarán. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Y todo esto se va generando para su conocimiento, ¿sale? Muchas gracias, Samantha, que descanses. Esperamos vernos la próxima semana y recuerden que la siguiente semana ya las dos actividades son en hoja de cálculo, ¿sale? Pues muchas gracias, buenas noches, que pasen un excelente fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego y gracias, Samantha.